Yo creo que la parte local, los alcaldes de cada ciudad pueden tomar mucha acción en todas estas acciones para reducir el cambio climático y cooperando con nosotros como empresas privadas con las iniciativas que tienen los alcaldes. La población está migrando del campo hacia las ciudades. Para el 2050 tendremos 80% de la población viviendo en ciudades. Entonces tenemos que preocuparnos para que esa población pueda respirar aire limpio. Y nosotros, como Volvo, llevamos ya 10 años trabajando en soluciones de electromovilidad, que es la solución más eficiente para reducir el CO2, que es el principal aportador de cambio climático. Iniciamos el Metrobús en México y hemos seguido durante todos estos 10 años cooperando con el gobierno de la Ciudad de México. El año pasado firmamos un acuerdo de cooperación con la Ciudad de México, con el jefe de gobierno Mancera, en el cual le estamos ofreciendo toda nuestra experiencia para poder aportar ideas y seguir mejorando la calidad del aire en la Ciudad de México. Te voy a hablar de la parte de autobuses pesados de transporte público, que es la parte que tenemos aquí en México como fabricación. Y en esto estamos trabajando en soluciones de electromovilidad que incluyen 3 tipos de autobuses. El autobús híbrido, un autobús híbrido eléctrico que tiene una carga de oportunidad, que decir que tiene un motor diésel pequeño, pero se puede conectar a una terminal y se recarga en solo 6 minutos. Y un autobús eléctrico 100%. ¿Qué quiere decir esto? Tiene 4 baterías que da independencia de 7 kilómetros cada batería. O sea que el autobús puede funcionar en modo 100% eléctrico por 28 kilómetros. Y llegar al final de la terminal y recargar en solo 6 minutos en total, en nada. Imagínate el futuro que te voy a describir. Imagínate un autobús que pueda entrar a una librería, hacer una parada y recoger dentro de una librería, dentro de una biblioteca, gente, o que pueda parar dentro de un hospital. El ruido que hace un autobús eléctrico es menor a 65 decibeles, que es menor que el que tenemos en una sala de juntas cuando estamos platicando. Te puedes imaginar un futuro sin contaminación, sin CO2 y además sin ruido. De hecho, ya hay ciudades como París que ya hicieron compromisos de para el 2025 tener 80% de su transporte público eléctrico. La ciudad de Londres, otras muchas ciudades están siguiendo este camino. El futuro es eléctrico, pero tenemos que empezar hoy.